Bueno, de mi parte, me presento. Mi nombre es Guillermo Roldán. Soy abogado, claro está, especialista en Derecho Administrativo, en temas contencioso, candidato a magíster en Derecho de los Negocios y especialista en marcas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Siendo así y sin más preámbulo, empezamos. Sí, perfecto. Algo que a nosotros, bueno, en este caso es importante compartir con toda la convicción del mundo, son siempre reflexiones de personas, de líderes que a nosotros pues nos ayuda mucho a seguir en con convicción este proyecto, este camino. Una de ellas en relación a abrirnos con esperanza hacia el futuro, como decía Juan Pablo II. Y la otra, pues, la actitud, en este caso, que hace una gran diferencia, que lo señala este líder británico, ¿no? Esperanza en el futuro respecto a qué? Respecto a todos los cambios que se están dando, ¿no? Nuevamente cito. Es importante, pues, a nosotros, por ejemplo, tanto en materia laboral, en materia de sustentación, en materia de capacitación, en materia de cátedra, en lo que tengamos que desarrollarnos, tenemos que abrirnos con esa esperanza. Algunas veces hay una incertidumbre muy grande de qué es lo que se va a proyectar. Ahorita sigue esa incertidumbre respecto a no sabemos cómo va a ser los meses posteriores. Nosotros cuando hacíamos los webinars desde el año pasado, que empezamos en abril aproximadamente, siempre había esa incertidumbre, cómo sería septiembre, cómo sería octubre, cómo sería diciembre. Pero bueno, de forma negativa. Tenemos que tener esa actitud para seguir adelante, para poder rendir, para poder servir, en nuestro caso, para poder formar. Entonces, eso es importante y siempre recordar, y lo compartimos con ustedes. Muy bien, entonces, hay algo que, mientras que perfecto, hay algo que para nosotros es importante, en este caso, tratar, dinamizar, explicar, de forma escueta, pero que se entienda, cuál es la relación entre los procedimientos administrativos y todo lo relacionado a las características intelectuales o a los temas intelectuales que vamos a ver. Importante. Ese orden es muy importante para poder, tanto a los que conocen, repito, como a los que no conocen, porque esa es la idea, tanto a los que no conocen, a los que conocen como a los que no conocen, cómo se relaciona esto, cómo se engrana esto, cómo se compacta esto. Entonces, el primer tema, cito nuevamente el tema de la ponencia, es procedimientos administrativos. Uno diría, a ver, primero, procedimientos administrativos, doctor, ya usted va a hacer la ponencia respecto a los procedimientos administrativos y los derechos intelectuales. ¿Qué es el procedimiento administrativo? Muy bien. El procedimiento administrativo como concepto, ya, es un concepto básico que lo encuentran en el texto único de la norma, es un conjunto sucesivo de actos que tiene como finalidad un acto administrativo. Ese es el concepto. Repito, el procedimiento administrativo es el conjunto sucesivo de actos que tiene como finalidad emitir un acto administrativo. Ustedes dirán, a ver, empezamos con la figura, con la descripción técnica. Usted habla de conjunto sucesivo de actos. Un trámite, un procedimiento. Ese es el conjunto sucesivo de actos. Ejemplo, solicitar el registro de la marca. Ejemplo, solicitar el otorgamiento del DNI. Ejemplo, solicitar la renovación del DNI. Ejemplo, solicitar una licencia de funcionamiento. Ejemplo, solicitar una licencia de edificación. Ejemplo, solicitar una medida perimétrica, lo que es para construcciones. Son ejemplos de procedimientos. Y los actos administrativos, las decisiones. Otro ejemplo, para circunscribirlo con la ponencia del día de hoy. Solicitar el registro de la marca es un procedimiento administrativo. La decisión, si otorgan el registro de la marca, es un acto administrativo. Ese es el concepto de procedimiento administrativo. Entonces, teniendo ese concepto, ahora vamos a entrar a lo que es a desarrollar la estructura de los procedimientos. Las disculpas del caso si no puse el concepto. No obstante, igual, mejor para poder familiarizándolos con el concepto mismo, ¿verdad? La redundancia. Estructura de los procedimientos administrativos. Entonces, ya teniendo nuevamente el concepto de procedimiento administrativo que se encuentra contemplado en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, debemos de recordar cómo se estructuran los procedimientos administrativos. Ustedes dirán, ya, es importante saber eso, es importante, es relevante, por eso el nombre de la ponencia, los procedimientos administrativos. Si ya tenemos el concepto, ahora vamos a ver la estructura. La estructura de los procedimientos administrativos se comprenden de 4 fases. En sí son 5 fases, pero en este caso
voy a señalar las 4 que en la práctica uno más se familiariza, uno más se relaciona. La fase de inicio, guíense por favor con los cuadros celestes, la fase de instrucción, la fase de fin y la fase de ordenación. Entonces, ustedes pueden visualizar ahí que la estructura tiene, como lo hemos mencionado, 3 fases: inicio, instrucción y fin. El inicio tiene que ver con la apertura del procedimiento. ¿Cómo que apertura del procedimiento? Solicitar, peticionar, iniciar un procedimiento. En ese caso es de parte. Y si es de oficio, es por la propia autoridad administrativa. Repito, si es un inicio de procedimiento administrativo, puede ser de parte o de oficio. Si es de oficio, la propia autoridad administrativa lo inicia. Si es de parte, lo inicia el administrado. Eso es lo que tenemos que, en este caso, rescatar, dado de que como esbozo de lo que es la estructura, de lo que son las estructuras de los procedimientos administrativos. Ya en otras ponencias vamos a hacer algo más a fondo. Ahorita lo que quiero es solamente, como lo dije en la etapa, en el introito, que se capte, que se cimente la idea nomás. Entonces, si el procedimiento administrativo es el conjunto sucesivo de actos que tiene como finalidad emitir un acto administrativo, la estructura de los procedimientos administrativos son, primero, la fase de inicio, que en este caso puede ser de parte o de oficio. De parte lo inicia el administrador, de oficio la autoridad administrativa. Luego sigue la fase de instrucción. La fase de instrucción es la fase probatoria de los procedimientos administrativos. Tiene que ver con ¿qué? La presentación de documentos, informes, pericias, etc. Entonces, nuevamente, repito, esbozo, la parte básica, son descripciones preliminares. Después vamos a ahondar todo eso, porque claro, este es otro mundo, o tiene otro tratamiento. Entonces, la fase de inicio, apertura. La fase de instrucción, probatoria. La fase de fin es la fase de conclusión, como lo describe el cuadrado de color verde, resolución final, actos administrativos. Entonces, como ustedes pueden apreciar, el concepto del procedimiento administrativo es el conjunto sucesivo de actos. Entonces, ese conjunto sucesivo de actos comprende ¿con qué? ¿Qué comprende? La fase de inicio, la fase de instrucción y la fase de fin. ¿Estamos de acuerdo? Miren, se relaciona. Ahora, ¿cómo debemos entender por el acto administrativo? La decisión de la autoridad administrativa. ¿Y dónde está en la fase de fin? En la resolución final. Entonces, ese es el concepto. Se relaciona, se relaciona. Entonces, y para cerrar, la ordenación. En este caso, la ordenación hace referencia a que los procedimientos administrativos tienen esa dinámica no perclusiva como lo tienen los procesos civiles. Entonces, quiero solamente hacer una pincelada de lo que es las fases del procedimiento administrativo. Repito, porque lo que yo busco es que la idea se capte para poder relacionarla con los procedimientos de propiedad intelectual, en materia de propiedad intelectual. Hasta aquí, ¿qué debemos de recordar? Dinámica, dinámicos. El procedimiento administrativo como concepto es el conjunto sucesivo de actos que tienen como finalidad emitir un acto administrativo. Listo. ¿Cuáles son las fases de los procedimientos administrativos? Inicio, apertura, instrucción, probatoria, finalidad, conclusión, emisión del acto administrativo. Y la ordenación, que en este caso tiene que ver con que los procedimientos administrativos tienen una naturaleza no preclusiva a diferencia de los procesos civiles o judiciales. Bueno, entonces, continuando en este caso la dinámica que estamos describiendo, ya tenemos el concepto, ya tenemos la estructura, tenemos la clasificación. La primera clasificación son los procedimientos de aprobación automática. Repito, aquellos que basta con el solo cumplimiento de los requisitos de lo peticionado para que se apruebe el mismo. Y en este caso ustedes pueden apreciar o darse cuenta cómo es la estructura de un procedimiento administrativo de aprobación automática, ¿no? Petitorio, cumple los requisitos y por consiguiente se emite el acto administrativo, aunque la norma algunas veces no lo contempla sin necesidad de que se emita el mismo, pero digamos sería la estructura básica, ¿no? La estructura referencial. Y luego tenemos el procedimiento administrativo de evaluación previa. A diferencia del procedimiento de aprobación automática, ¿ya? En el procedimiento de evaluación previa, si bien es cierto se tiene que cumplir con lo peticionado, no obstante lo que se tiene que realizar es una evaluación de lo peticionado. Entonces, nuevamente, a diferencia de la aprobación automática, en la evaluación previa se evalúa. Se evalúa qué cosa es lo peticionado. Mientras que en la aprobación automática se aprueba, en la evaluación previa se evalúa si se aprueba o no. Esa es la diferencia. Y ustedes pueden ver en esta estructura, ¿no? en este esquema, de que si bien es cierto que igual como la aprobación automática cumplen los requisitos, no obstante se evalúa el fondo del asunto. En este caso hablamos de la fase probatoria y bueno, se emite el acto administrativo respectivo. Entonces,
Nuevamente, ¿no? Para entrar, ustedes dirán, wow, o sea, es importante en este caso de que yo tenga que conocer tanto el concepto, la estructura, la clasificación de los procedimientos administrativos, correcto. Hemos visto el concepto, hemos visto la estructura, la clasificación, tanto de aprobación automática como evaluación previa. Pero ahora también tenemos, ¿qué cosa? Los procedimientos especiales. En los procedimientos especiales tenemos al procedimiento sancionatorio. Entonces, ese procedimiento administrativo sancionatorio, tal como lo describe el esquema, repito, son esbozos de lo que son los procedimientos administrativos, ¿ya? Ese procedimiento administrativo sancionatorio también tiene su esquema. Y en ese esquema ustedes van a poder observar cómo está compuesto o cómo se desarrolla este procedimiento administrativo. Primero, en el procedimiento sancionatorio se inicia con la denuncia o puede ser de oficio, se imputa, se contesta, se desarrolla el procedimiento y se emite la resolución, tal como está en el cuadro amarillo. Repito, ojo, como ustedes pueden darse cuenta, ese procedimiento sancionatorio, su estructura, sigue ¿qué cosa? El concepto de lo que es el procedimiento administrativo. Conjunto sucesivo de actos que tienen como finalidad emitir un acto administrativo. Ese es el conjunto sucesivo de actos. Tanto la franja morada, la franja roja, la franja verde, la franja naranja, y tiene como finalidad emitir un acto administrativo, la franja amarilla. Entonces, todo ese es el concepto y de lo que es un procedimiento sancionatorio, en su estructura. Ustedes dirán, ya, ¿y cuál es la naturaleza? ¿Qué es lo que identifica el procedimiento sancionatorio? Lo identifica dado de que en este caso en el procedimiento sancionatorio se va a emitir una sanción, se va a imponer una sanción. Entonces, nuevamente, recordemos, concepto de procedimiento administrativo, conjunto sucesivo de actos que tienen como finalidad emitir un acto administrativo. Estructura del procedimiento administrativo, inicio, instrucción, fin y ordenación. Clasificación de los procedimientos administrativos, procedimiento de aprobación automática, procedimiento de evaluación previa, procedimientos sancionatorios, que es el que estamos viendo ahorita. Repito, son introitos, figuras preliminares, dado de que en otra ponencia vamos a ahondar de cada uno. Y en el siguiente PPT, lo que ustedes van a poder visualizar es el otro procedimiento especial, que es el procedimiento trilateral. Yo en este caso he sacado una foto, sería pues, ¿no? del libro de Morón Urbina. Es importante siempre citar a los autores porque ahora está muy rígida la figura de las citas. Y como ustedes pueden visualizar, ese es un esquema, ¿no? Igual lo he hecho un poco más claro en las siguientes PPTs que vamos a ver ahora, en el que se inicia de parte, ¿no? Tenemos al reclamante, al reclamado y la emisión de la resolución. Entonces, todo eso es un procedimiento, el desarrollo de un procedimiento trilateral. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es la diferencia del sancionatorio con el trilateral? Que mientras que el trilateral es tripartito, 3 partes, el sancionatorio, mientras que el trilateral es tripartito, 3 partes, el bilateral es bipartito, 2 partes. Mientras que el trilateral resuelve conflicto de intereses, el sancionatorio bipartito impone sanciones. Importante. Importante recordar eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Repito, son descripciones preliminares. Sé que es un poco un poco más completa la figura, ¿no? De lo que es procedimientos administrativos, pero es importante entender para poder entrar a ver la parte de lo que es la propiedad intelectual. Muy bien, entonces, hasta acá. Miren, ¿qué es lo que nosotros tenemos que recordar? Ya vamos a entrar a la parte de derecho marcario. ¿Qué es lo que debemos recordar? Por metodología, porque ese es el orden de las cosas. Ese es el orden de las cosas. Primero, el concepto de procedimiento administrativo, conjunto sucesivo de actos que tiene como finalidad emitir un acto administrativo. Segundo, estructura del procedimiento administrativo, fase de inicio, fase de instrucción, fase de fin y fase de ordenación. Tercero, clasificación de los procedimientos administrativos. ¿Cuáles hemos visto? Procedimiento de aprobación automática, el procedimiento de evaluación previa, luego el procedimiento sancionatorio y luego el procedimiento trilateral.
clasificación. Repito, concepto del procedimiento administrativo, estructura del procedimiento administrativo y clasificación de los procedimientos administrativos. Ese es el esquema. Ese es el esquema importante recordar, saber. Muy bien. Continuemos. Ahora sí, derecho marcario. Entonces, teniendo como antecedentes esta estructura, este concepto, estructura y clasificación de los procedimientos administrativos, vamos a ver cómo se desarrolla un procedimiento administrativo en registro de marca. Teniendo esa base, doctoras, doctores, público en general, personas interesadas en querer aprender propiedad intelectual, teniendo esa base de los procedimientos administrativos, repito, recalco, resalto, el concepto, la clasificación y la clasificación, en este PPT, ¿cómo se desarrolla un procedimiento administrativo de registro de marca? Si ustedes se dan cuenta, en la Gaceta Electrónica, la presentación de la oposición y producto de eso la emisión de la resolución si se registra o no, valga redundancia, si se produce o no el registro de la marca. Si yo les preguntara a ustedes, ese es el procedimiento de solicitud de registro de marca. Repito, ¿cuál es el PPT? Procedimiento administrativo de registro de marca. Estamos entrando al derecho marcario. Primera línea, solicitud de registro de marca. Primer procedimiento de registro de marca. Pregunta. Si tenemos ese procedimiento, si ese es el esquema del procedimiento de registro de marca que está en ese PPT, la pregunta es, ¿qué tipo de procedimiento administrativo es? De lo que hemos visto en la clasificación, ¿será un sancionatorio? ¿Será un trilateral? ¿Será uno de aprobación automática? ¿Será uno de evaluación previa? Esa es la pregunta. Repito, ese es el trámite del procedimiento de solicitud de registro de marca. Ahí le hemos puesto la oposición. Ya. Pregunta, ¿ese procedimiento de solicitud de registro de marca es un procedimiento administrativo de aprobación automática? ¿Es un procedimiento administrativo de evaluación previa? ¿Es un procedimiento administrativo sancionatorio? ¿O es un procedimiento administrativo trilateral? Respuesta, es un procedimiento de evaluación previa y es un procedimiento trilateral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué sería evaluación previa, Guillermo? Porque se va a evaluar ¿qué cosa? La solicitud de registro de marca. ¿Estamos de acuerdo? No podría tener una práctica, una dinámica el Indecopi de que basta con el solo hecho de yo solicitar el registro de marca de forma inmediata, como una aprobación automática se apruebe. No, es un procedimiento de evaluación previa. Ahora, pero también señalaste que es trilateral. Correcto. ¿Por qué es trilateral en este caso? Por la oposición que se está formulando ahí en el PPT, que se pone en el PPT, mejor dicho. En el PPT se desprende la oposición. La pregunta es, si se opone, ¿quién va a contestar? El solicitante. Y ahí se va a formar, ¿qué cosa? Un procedimiento administrativo trilateral. ¿Por qué? El que se opone, el solicitante que contesta la oposición y la autoridad administrativa, trilateral. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero, ahora, les estoy poniendo, ya hemos visto, analizado, que el procedimiento de solicitud de registro de marca es un procedimiento administrativo de evaluación previa y un procedimiento administrativo trilateral. Ya. Pero como ustedes pueden ver, en la cuarta franja, se desprende el término resolución, pronunciamiento, decisión, respecto a si se registra o no la marca a solicitarse. La pregunta es, esa resolución de esta estructura del procedimiento administrativo, ¿cierto? Determina si se registra o no, va a determinar si se registra o no la marca. Y todo eso se va a ver en un acto, se va a desprender de un acto administrativo. Ahora, y ahí viene ya la parte de fondo. La pregunta es, ¿y cuál es el criterio? Y esas han sido preguntas que se han planteado. ¿Cuál es el criterio que utiliza la autoridad administrativa, el Indecopi, para registrar o no una marca? Ahora sí, ustedes podrán observar de que tanto, en este caso del decreto legislativo 1075, que regula el procedimiento de registro de marca, nos determina cuál es el examen de registrabilidad. Uno le dirá examen de confundibilidad, examen de registrabilidad. El término no va a alterar la esencia o los pasos del procedimiento que tiene que realizar, evaluar la autoridad administrativa para concluir si se registra o no
una marca. Y ese examen de registrabilidad lo encontramos en los artículos 45 y siguientes del Decreto Legislativo 1075. ¿Y cuáles son esos, en este caso, criterios? Porque el término correcto es criterios. La autoridad administrativa lo que va a hacer es una apreciación sucesiva de las marcas, resaltando ¿qué cosa? Sus semejanzas más que sus diferencias. Segundo, la percepción del consumidor. Tercero, la naturaleza de la comercialización, el carácter arbitrario o si es familia de marcas. Repito, miren, esto ya es derecho marcario puro. Hemos pasado de lo que es el concepto de procedimiento administrativo, estructura del procedimiento administrativo, clasificación del procedimiento administrativo, al procedimiento administrativo de registro de marcas, y estamos entrando ahora al tema de fondo, que son los exámenes o los criterios que tiene que aplicarlo. Entonces, ¿cuál es? La apreciación sucesiva, en el que se resalta más las semejanzas que las diferencias, se va a considerar más las semejanzas que las diferencias, la percepción del consumidor medio, la naturaleza de lo que se comercializa, sea el producto o servicio, el carácter arbitrario de fantasía y la familia de marcas. Ustedes dirán, ya, ¿y eso qué es? ¿Qué cosa es? Lo que tenemos es una jurisprudencia en este caso, ya, es una jurisprudencia en el que se hace esa comparación en el que se desprende o se considera mucho las semejanzas que las diferencias, ¿no? Y dice el segundo párrafo, por favor, lean conmigo. Dice, es por ello que al comparar los signos deben considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor, debiendo tener presente además que por lo general el recuerdo y capacidad de diferenciación de los consumidores dependerá de los productos o servicios a distinguir, de la atención que usualmente presten para su adquisición y contratación. ¿Cuáles son los signos en conflictos acá? Carvelip y Carvedil. Entonces, y en el cuarto párrafo, ¿no?, hace esa apreciación sucesiva y continúa señalando, en efecto, las denominaciones que conforman los signos en conflictos presentan la secuencia de sílabas Carvelip y Carvedil. Dice así, está comparando. ¿Está haciendo qué cosa? La apreciación sucesiva, en donde la sílaba final lip en el signo solicitado emite un sonido distinto a la sílaba final dil en la marca registrada, lo que determina que apreciemos que los signos en su conjunto, apreciación sucesiva, generan un impacto fonético y gráfico diferente. ¿Qué es lo que está diciendo en otras palabras? Respecto al examen de registrabilidad que hemos señalado. El examen de registrabilidad decía apreciación sucesiva en el que se resaltan más las semejanzas que las diferencias. Ustedes dirán, ¿y por qué se tiene que resaltar más las semejanzas y las diferencias? Porque si hablamos de la diferencia hay distintividad, pues. La distintividad es que es distinto. O sea, por ahí no hay ningún problema. En cambio acá se está, ¿qué cosa? Analizando las semejanzas. En Carvelip y Carvedil. ¿Cuál es la semejanza? Lo que dice el cuarto párrafo. Lip y dil. O sea, Carvelip y Carvedil. Tanto Carve como el signo solicitado como Carve, el signo de opuesto, tienen la misma denominación. En cambio, lip y dil, ahí es donde está, ¿qué cosa? Analizando si se puede o no registrar la misma. Y lo que señala y lo que concluye la dirección de signos, la comisión de signos, es que son fonéticamente diferentes. Ese es un ejemplo. Me parece, bueno, uno de los más básicos, pero ese es el ejemplo. Carvelip y Carvedil. En otras palabras, ¿son diferentes o no son diferentes? ¿Son diferentes o no son diferentes fonéticamente? Sí. Apreciación sucesiva. ¿Se resaltan más las semejanzas que las diferencias? Por supuesto que sí. Lo que se desprende en este caso de esa jurisprudencia. Siguiente PPT, por favor. Ahora, hemos puesto como cita también una jurisprudencia del Tribunal Andino. Y en este caso, ¿qué es lo que debemos entender por consumidor medio? Estamos ahí, ¿no? ¿No se va la señal? ¿Estamos bien? Ya, perfecto. Dice, consumidor medio, ya, dice, o sea, al común y corriente de cualquier clase de productos o servicios en que se presume un conocimiento, o sea, dice, ¿quién es el consumidor medio? El que presume un conocimiento y capacidad de percepción normal. Dice así, esa es la interpretación que hace el Tribunal Andino, ya que en ellos el comprador no se detiene a efectuar un examen más minucioso de las marcas y al contrario, el grado de atención será más bajo. Dice el consumidor medio, quien no efectúa un examen ni muy riguroso ni muy diligente al producto que piensa adquirir. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes dirán, oiga, ¿esto cómo se entiende? Vamos, ustedes, yo, en estos días, actuamos como consumidores medios respecto al tema marcario, sí. Si estamos yendo por la ruta y vemos marcas distintas, repito, ¿hacemos un análisis riguroso? No.
Diligente, no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la interpretación del consumidor medio. Eso es lo que considera qué cosa es el segundo criterio que se considera para realizar el examen de registrabilidad. Entonces, mientras que el primer criterio es la apreciación sucesiva de los signos en donde se rescatan más las semejanzas que las diferencias, el segundo criterio es considerar al consumidor medio. Y ustedes dirán, ¿y estamos ahorita regulados como consumidores medios? Por supuesto. Si nosotros vamos al plano del Código de Protección del Consumidor, había un debate respecto al consumidor razonable y consumidor medio. Ya, pues, o sea, es interesante, ¿no? Pero al final, la práctica, la realidad nos dice de que los consumidores, nosotros somos consumidores medios. Y esta es la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que en este caso, el consumidor medio es aquel que no realiza un examen riguroso ni muy negligente, ¿no? Que no se detiene a efectuar un examen minucioso y el grado de atención es bajo. ¿Estamos de acuerdo? Claro, ya podemos entrar, uno diría, oye, un ratito, pero yo también tengo consumidores especializados, los abogados, los médicos, los ingenieros, ya, pero ese es otro cantar. Ese es otro análisis que ya tendríamos que tomar más tiempo para poder analizarlo. Lo que yo repito, quiero es que ustedes tengan una base entendible de cuáles son los criterios para poder realizar un examen de registrabilidad. La apreciación sucesiva considerando las semejanzas más no las diferencias y la percepción del consumidor medio, que es lo que nos está interpretando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. ¿Cuál era en este caso el otro criterio? Los signos de fantasía. Entonces, el tercer párrafo, si pueden leerlo conmigo, por favor, dice, son signos de fantasía, habla del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado, pero hacen referencia a una idea o concepto. Repito, pueden no tener significado, pero hacen referencia a una idea o concepto. También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar a ninguna de sus propiedades. Miren, o sea, el signo de fantasía, lo que está diciendo el tribunal es que tiene un significado propio que distingue un producto o servicio sin que se relacione con sus propiedades. Signo de fantasía, y espero no equivocarme en el ejemplo. Ejemplo, valga la redundancia, gloria. Es un signo de fantasía, porque si hablamos de gloria, inmediatamente es leche, ya, pero ¿qué tiene que ver leche con gloria? ¿No nos hemos puesto a pensar un poco eso? Recuerdo, creo que la jurisprudencia lo señalaba, o ejemplos que vi. O sea, leche gloria es un ejemplo de signo de fantasía. Gloria. Vamos. O sea, tenemos el ejemplo que cito como signo de fantasía. O sin ir muy lejos, lo que se desprende ahí, el signo solicitado que está ahí en el PPT, 3 Lee Empire Tries, dice así. Entonces, una expresión de fantasía, puesto que su significado es desconocido para el consumidor peruano. O sea, hay marcas que son desconocidas, ¿cierto? Que respecto a que evocan a una de sus propiedades del producto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, sin ir muy lejos ya, por ejemplo. Leckford, ya, voy a un poco hacer el cherry ahorita. Leckford. O sea, ustedes escuchan Leckford y dicen, bueno, Leckford, bueno, una agencia de asesorías, ya, perfecto, pero hay otros nombres que se vinculan más con el tema de lo que es las asesorías. Recuerdo hace mucho tiempo que tenía una asesorada, me acuerdo que analizamos eso, y le dije, oye, ¿tú qué piensas de Leckford? Bueno, no lo relaciono mucho, me decía, pero se puede decir que es como un signo de fantasía, porque justo analizábamos un expediente de lo que es de propiedad intelectual. Entonces, eso es otro signo de fantasía. Entonces, sin alejarnos mucho, ¿cuáles en este caso los pasos, los criterios para realizar un examen de registrabilidad? La apreciación sucesiva en el que se destaque mucho las semejanzas que las diferencias, se consideren mucho las semejanzas que las diferencias. Segundo, la percepción del consumidor medio. Tercero, si es un signo de fantasía. Cuarto, tenemos, ¿qué cosa? La marca arbitraria. Que en este caso, entiéndase por la marca arbitraria, dice que no manifiesta conexión alguna entre su significado y naturaleza, cualidades y función del producto que va a identificar. Nuevamente, o sea, Leckford, Gloria, son ejemplos de marcas de fantasía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, para analizar, ¿no? Debemos de recordar, entonces, cuál es el primer paso
del examen de registrabilidad, la apreciación sucesiva, en el que se resalte mucho sus semejanzas. Tercero, la apreciación del consumidor medio, ya sabemos de qué se trata. Cuarto, si es un signo de fantasía o de carácter arbitrario. Quinto, hace referencia, y no lo he puesto ahí, pero es el familia de marcas. ¿Cuál es un ejemplo de familia de marcas? McDonald's, pues. Ustedes van a McDonald's, tienen McDonald's, McCombo, McPapa, McFlurry, McCafé, entre otros Mac. Entiéndase por la familia de marcas el común denominador, el elemento denominador de todos los productos que ofrece, Mac. Esa es la familia de marcas. Repito, es un esbozo, es algo introductorio, pero igual podemos ir ahondándolo en otras ponencias. Luego tenemos el de registrabilidad 2. En el artículo, vemos, ¿qué cosa? Que el artículo 45 hace una referencia general de cómo se realiza el examen de registrabilidad, los criterios, apreciación sucesiva, apreciación del consumidor medio, en el que se apreciación sucesiva respecto a las semejanzas, apreciación del consumidor medio, signos de fantasía o arbitrarios y familia de marcas. Luego tenemos el examen de registrabilidad 2, que es una continuación del examen de registrabilidad 1, claro está. Pues ustedes tienen su 1075, ahí se desprende. ¿Y cuál es la continuación? Los signos denominativos, los figurativos y mixtos. Voy a hacer una descripción general. Los signos denominativos son aquellos signos conformados por letras, figurativos por figuras y mixtos tanto letras como figuras. Esa es la diferencia. La diferencia. Entonces ustedes dirán, ya, muy bien. El ejemplo de examen de registrabilidad respecto a los signos figurativos, denominativos o mixtos es los pasos. En conclusión, miren, en conclusión, examen de registrabilidad. Miren, lo hemos tratado de hacer lo más corto posible. De forma general, o panorama, criterio general, semejanzas, percepción del consumidor medio, familia de marcas, si es una marca arbitraria o de fantasía. Luego tenemos considerar el signo figurativo y el signo mixto. Todo eso es nuestro examen de registrabilidad. Entonces, el total. Y luego, este es un ejemplo. ISN e ISM. Son ejemplos, ¿qué cosa? De signos mixtos, si se dan cuenta. ¿Por qué son signos mixtos? Porque tenemos figuras como el infinito y el hexágono. Ese es un ejemplo de ¿qué cosa? De signos mixtos. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, hay elemento figurativo, que es el hexágono, y el elemento figurativo, que es el infinito, y está el color, que en este caso es naranja, ¿ya? Y el color negro por la otra franja. Eso es un ejemplo de signos mixtos. La pregunta es, ¿no? Para nosotros, ¿existe un grado de confundibilidad? ¿Es registrable o no es registrable? Es la pregunta. La jurisprudencia concluyó de que sí es registrable. Ahí le estoy poniendo el número de la resolución, ¿no? Sí fue registrable. ¿Por qué? Uno dirá, oye, un ratito, Guillermo, pero ahí se desprende ISN e ISM. Es verdad. Pero tenemos que considerar qué cosa. Si analizamos un poco los criterios de los signos denominativos, figurativos y mixtos, ¿qué tenemos que analizar? El tamaño, la dimensión de lo denominativo, la dimensión de lo figurativo. En el caso de la franja naranja, del color naranja, ISN es pequeño, pero la figurativo resalta más. Entonces, es cierto, uno dirá, oye, pero ISN y ISM de forma fonética tienen un parecido, es cierto, pero por el lado del figurativo se diferencian. Y por consiguiente, ¿qué sucede? Dentro del criterio es registrable y se registró. Entonces, y es del 2017. Entonces, no genera confusión. Ese es otro ejemplo. El siguiente PPT es el procedimiento administrativo de cancelación marcaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Nuevamente, ¿qué vemos ahí ahorita en este PPT? ¿Qué tipo de procedimiento es? Mientras que el de solicitud de registro de marca que hemos visto es un procedimiento que pues es de evaluación previa o trilateral, este procedimiento de cancelación de registro de marca también tiene la naturaleza de ser de evaluación previa y trilateral. ¿Por qué? Porque el reclamante solicita la cancelación, el reclamado contesta a la cancelación, se presentan los medios probatorios, se resuelve y se pueden ir a segunda instancia. Todo eso es un procedimiento administrativo. Aprobación automática, sancionatorio, evaluación previa, trilateral. Es de evaluación previa y es trilateral. Igual
del procedimiento de solicitud de registro de marca. Miren, importante. Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos nuevamente la jurisprudencia, la que nos ampara mucho para poder entender estas figuras. El segundo párrafo, acompáñenme por favor en la lectura, nos dice: la acción de cancelación podrá iniciarse una vez que hayan transcurrido 3 años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agota el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Adicionalmente, dispone que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa de un procedimiento de posesión. Ya. En otras palabras, ¿de qué se trata la cancelación marcaria? Ya. Me otorgaron el registro de la marca. Ya. Se otorgó el registro de la marca. Si yo la marca, o sea, ustedes dirán ya, el registro de la marca. Y, ya, ¿cuál es el efecto de que me otorgue el registro de la marca? El efecto de que nos otorguen el registro de la marca es el uso exclusivo de la misma. De que el Indecopi nos atribuye, nos da el derecho, la facultad de poder explotar, usar la marca. ¿Estamos de acuerdo? Nos estamos rigiendo o estamos haciendo una descripción desde el punto de vista del principio de legalidad, porque alguien me podría decir ahorita, oiga, esa teoría, bueno, eso es lo que describe la norma, está bien, pero yo puedo usar mi marca sin necesidad de que el Indecopi me lo indique. Es cierto, pero estamos haciendo un análisis desde el principio de legalidad, desde lo que señala la ley especial. Y la ley especial, en este caso el 1075, nos señala de que la cancelación de marca se va a producir cuando la persona que se le otorgó el registro de marca por 3 años no la usó. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice esta jurisprudencia. Y ahí nos está explicando, ¿no? Casi en el segundo punto seguido de SPPT dice, ¿no? Otra finalidad esencial del uso obligatorio es aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de la utilización de las marcas en el mercado. En otras palabras, lo que te está diciendo en Indecopi es, tú se te ha otorgado, se registró la marca a tu favor, la tienes que usar. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que usarla, tienes que plasmarla en la realidad. Por eso tú estás solicitando el registro de la marca. Entonces, ese es el efecto, la intención de tener una marca registrada, el uso exclusivo. Es lo que nos está diciendo también este PPT. Pero a su vez también, como existe, entonces, en otras palabras, la cancelación de la marca es cuando, teniendo el uso exclusivo, no se usó. Listo. Pero también una cancelación parcial, ¿no? El segundo párrafo nos dice de qué se trata la cancelación parcial. Nos dice, ¿no? En aquellos casos, el segundo párrafo, en que el titular de una marca registrada no demuestre el uso de todos los productos o servicios para los cuales se encuentra registrada, la autoridad ordenará la reducción o limitación. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? A ver, explícanos un poco. Muy bien. ¿Qué sucede? Los agentes económicos, en este caso las empresas, pueden, si bien cuando solicitan el registro de una marca, se rigen hacia a una clasificación internacional. En este caso, la clasificación de NISA, si mal no recuerdo, tiene 45 clases. La norma nos permite que nosotros podamos registrar, nos da esa facultad de poder registrar en cada clase de la clasificación de NISA nuestra marca. Por ejemplo, hay productos, ¿no?, que se encuentran registrados respecto de una sola clase y que su giro en el mercado del agente económico se explota respecto de esa clase. Ejemplo, restaurantes. Restaurantes, no recuerdo ahorita si bien es cierto el número de la clasificación, pero está registrado en esa clase. Pero también el restaurante, ese agente económico puede tener registrada su marca en otras clases que de pronto no utiliza. El no uso, por ejemplo, en otras clases, el no uso por un periodo de 3 años, puede venir un tercero y decir, oiga, esta marca que se le otorgó a este restaurante, que se identifica a esta marca con el restaurante, no está siendo explotada en otra clase y yo ni quiero esa marca. Entonces, yo puedo obtenerla, pero tengo que demostrar el no uso durante el rango de 3 años. Si yo demuestro el no uso durante el rango de 3 años, por consiguiente, se cancela la marca, pero debo demostrarlo. La pregunta es, ¿ampara eso la norma? Lo está amparando y lo describe. Y eso es un ejemplo de cancelación parcial.
No puede que de pronto algún producto o servicio de la clasificación del registro no esté usando. Entonces, puedo solicitar la cancelación. Ese es el ejemplo. Y ahí justo tenemos el ejemplo puntual, ¿no? Ahí está. Dice, ¿no? DNA Labs solicitó la cancelación de registro por falta de uso de la marca producto D-Nature New York y logotipo. Dice, inscrito a favor de Natura New York para distinguir jabones, perfumería, etcétera, clase 3. Al respecto, señaló que la referida marca no ha sido utilizada por su titular en los 3 años consecutivos precedentes al inicio del presente procedimiento. Ahí está. Este es el ejemplo. Agregó que cuenta con legítimo interés debido a que mediante expediente ha solicitado el registro de la marca de la entera. Bueno, lo que está diciendo aquí es, oye, yo solicito el registro y por si acaso yo inicié un procedimiento de registro. Yo solicito la cancelación y por si acaso yo inicié el procedimiento de registro de la marca respecto a la cual voy a solicitar la cancelación. Es lo que está diciendo. Y acá en este caso, siguiente PPT, se desprende qué cosa, ¿no? El análisis que hace el INDECOPI, ¿no? Realizada la evaluación de los medios operatorios, se advierte que las pruebas, ¿no? Acreditan la constitución e inscripción de la empresa, así como la apertura de las cuentas bancarias. Sin embargo, dichos actos no acreditan el ofrecimiento o puesta en el mercado de los productos de la clase 3. Lo que está diciendo es, oye, si bien es cierto, has presentado tus medios probatorios, no obstante, no se desprenden el uso por parte de la cual la empresa obtuvo el registro. La primigencia, no la que solicita la cancelación, claro. Segundo, el calendario publicitario, ¿no? Sin embargo, dicho medio probatorio por sí solo resulta insuficiente para acreditar que los productos que distingue la marca objeto de relación han sido ofrecidos en el mercado. Cuando dice ofrecidos en el mercado significa que hayan sido usados. Las copias igual, no desprende que se haya ofrecido en el mercado. En otras palabras, lo que dice el INDECOPI es que, si bien es cierto, se opone a la cancelación, la empresa que obtuvo el registro y presenta los medios probatorios, el INDECOPI lo que dice es, oye, de tus medios probatorios no se desprende que hayas usado la marca. Es lo que está concluyendo el INDECOPI. Lo que estamos viendo hasta el momento, démonos cuenta y hagamos una descripción metodológica. Ahí quédate, por favor. Hagamos una descripción metodológica. Miren, hemos visto qué cosa, el concepto de procedimiento administrativo. Hemos visto su estructura. Hemos visto la clasificación. Hemos visto la estructura del procedimiento de solicitud de registro de marca. Hemos visto el examen de registrabilidad. Hemos visto la cancelación marcaria, cómo es el procedimiento y de qué se trata la cancelación, cuál es el análisis. La pregunta es, con humildad y con sinceridad, hasta el momento nos estemos ubicando. Si nos ubicamos, genial. Sé que el tema de fondo marcario tiene ahí mucho pan que rebanar, pero no obstante, lo que espero es que nos vayamos con una idea, con un entendimiento, con algo básico, pero para que podamos seguir explotándolo. Entonces, retomando. Procedimiento administrativo, conjunto sucesivo de actos que tienen como finalidad emitir un acto administrativo. Estructura de los procedimientos administrativos, inicio, instrucción, ni fin y ordenación. Clasificación de los procedimientos administrativos, aprobación automática, evaluación previa, trilateral y sancionador. Procedimiento de registro de marcas es un procedimiento de evaluación previa y trilateral. Examen de registrabilidad, recordemos, apreciación sucesiva respecto a las semejanzas, percepción del consumidor medio. ¿Qué más tenemos? Marca de fantasía, marca arbitraria. ¿Y qué más tenemos? Familia de marcas. Examen de registrabilidad. ¿Qué más agregamos a eso? Signos denominativos, signos figurativos y signos mixtos. Todo eso forma parte ¿de qué? De los criterios para realizar un examen de registrabilidad. Ahora hemos pasado a desarrollar hace un momento el examen, la cancelación de marcas. La cancelación marcaria, recordemos, es un procedimiento ¿de qué tipo? De evaluación previa y trilateral. ¿Y en qué consiste la cancelación marcaria? Solicitar, valga la redundancia, la cancelación por el no uso de la marca luego de obtenido el registro de la misma en un periodo de 3 años. Y en este caso estamos viendo pues que existe una cancelación parcial, que es lo que hemos analizado también. Entonces, hasta el momento, esa es la ubicación. Esa es la estructura, ese es el molde. Y ahora, para cerrar, el último tema es la nulidad de registro de marca. En el procedimiento de nulidad de registro de marca es igual. Doctores, doctoras, público en general, alumnos, bienvenidos. Es igual. En el procedimiento de nulidad de registro de marca es un procedimiento trilateral y es un procedimiento de evaluación previa. Entonces,
común denominador entre estos tres procedimientos marcarios, que son procedimientos de evaluación previa y trilaterales. Eso es. ¿Se dan cuenta? O sea, no es algo tan complejo. Lo que yo tengo es que la ley general, y siempre le digo a todos mis asesorados, a mis clientes, aterrizarlo en la ley especial. Si yo la ley general la aterrizo en la ley especial, voy a poder, ¿qué cosa? Ubicarme mejor y poder entender. Es que analizamos la ley especial y dejamos de lado la ley general. Pero lo que no nos damos cuenta es que la ley general es un engranaje con la ley especial. Y por consiguiente nos permite, ¿qué cosa? Entender mejor la estructura y la figura. Sí. Ahora estamos viendo nulidad de registro de marca. ¿Qué debemos entender por nulidad? ¿No? Dice, la nulidad de un registro determina como efectos retroactivos que ni este ni la solicitud que lo originó han surtido los efectos previstos por ley. En otras palabras, la nulidad es que el registro nunca existió y los efectos son hasta desde el momento en que se solicita. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ustedes dirán, a ver, ¿qué es eso? Ya, nuevamente. Vayamos al primer procedimiento, solicitud de registro de marca. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver. Yo solicito el registro de la marca. Perfecto. Una persona solicita el registro de la marca. Ya, se le otorga el registro de la marca. Si se declara la nulidad de ese registro, los efectos de la nulidad no solamente son desde el registro, sino desde que se solicitó. Importante. ¿De acuerdo? Esa es la nulidad de registro de marca. Ese es el concepto. Está en la resolución, la 2020 del tribunal. Ahí lo pueden encontrar. Y hay dos tipos de nulidad. La nulidad absoluta y la nulidad parcial. En este caso, la referida a qué cosa, o aquellas que se relacionan con la prohibición absoluta, esa es la nulidad absoluta, y la nulidad parcial es aquella que se relaciona con la nulidad, en este caso, con la nulidad relativa. Ustedes dirán, a ver cómo es eso. Bueno, ya es un tema más a fondo, pero lo describe ahí. La nulidad absoluta está referida a signos que se otorgaron contraviniendo prohibiciones absolutas. ¿Estamos de acuerdo? Y una relativa que tiene el plazo de prescripción. Y la parcial refiere únicamente a aquellos productos o servicios por los cuales resultan aplicables las causales anteriores. No nos confundamos. Continuemos para entender un poco más. Clases de nulidad. Ahí lo vamos a entender un poco. O sea, no nos asustemos. Si bien yo entiendo que esta parte, este tipo de procedimiento marcario es más técnico y es más complejo, uno de los más complejos. La nulidad del registro de marca es uno de los más complejos, es uno de los cuales se desarrollan más cosas. Pero revisemos un poquito, ordenémonos. La nulidad absoluta, ya, ahí los desprende y lo cita Díaz Canseco, que es un jurista especialista en propiedad intelectual. Se declara cuando se presentan los impedimentos absolutos contenidos en los artículos 134 y 135 de la edición 486. Ya. ¿Cuáles son los impedimentos absolutos? 134, requisitos para el registro de la marca, y 135, no pueden registrarse como marca cuando carece de distintividad. En otras palabras, ustedes dirán, a ver, ¿qué es eso? La nulidad absoluta se produce cuando la marca no tiene distintividad, cuando no es susceptible de representación gráfica y no es perceptible a través de los sentidos. Es lo que dice 134. O sea, contrario censo al 134, eso es nulidad. Listo. Y el 135 lo que nos dice es cuando no se puede registrar como marca cuando carece de distintividad. O sea, cuando una marca carece de distintividad. Ejemplo, si una persona quiere registrar la marca de zapatillas Kenny, o Nike, ya está, o Nikkei, por ejemplo. Ya. ¿Tiene distintividad? No tiene distintividad. ¿Es nulo? Por supuesto que es nulo. Oye, pero ¿de cómo poder registrar eso? Es posible, no se sabe, son seres humanos los que al final analizan eso. Pero si se registrara, por el producto de eso posteriormente o a posteriori, pues sería nulo ese registro. Es un ejemplo nomás para entender. La nulidad relativa son aquellas contenidas en el artículo 136 y tienen que ver con los impedimentos relativos, dice así. O sea, no nos hagamos en un vaso con agua, como dicen. La nulidad es aquella que refiere a la inexistencia del registro y el cual se retrotrae hasta el momento en que se solicita. Listo. Y tiene una clasificación, nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta es aquella relacionada contrario censo a lo dispuesto en el artículo 134 de la decisión 486 y la que contiene el artículo 135 de la decisión 486. Y la nulidad relativa es aquella relacionada a lo contenido en el artículo 136 de la decisión 486.
repito, podemos ahondar en otras ponencias. Ahorita lo importante es que se entienda, repito, los derechos marcarios con los procedimientos administrativos. Y en este caso, tenemos una jurisprudencia que es la de 2019, en el que la señora Denise Pilar Alcántara Fonseca solicita la nulidad del registro de marca, de denominación Liqui Toys, que se hizo a favor de la empresa Ersin Toys. Bueno, en este caso lo que se desprende, o lo que arguye la señora, es que, lo que dice ahí, ¿no? ¿Qué manifiesta? La denominación Liqui Toys la vienen utilizando diversos importadores en el mercado central de Lima, desde mucho tiempo antes de que la emplazada solicitara el registro. Lo que está diciendo, para no andar mucho ya, para no confundirnos, es que, oye, esta empresa, la emplazada, Ersin Toys, obtuvo el registro de una marca que ya anteriormente por otros agentes vino utilizándose. Eso es lo que dice la señora en otras palabras. ¿Y qué causal de nulidad está aplicando? La nulidad relativa, la que se desprende del artículo 136. ¿Se relaciona con qué? Con la figura de la mala fe. Y en este caso citamos al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ¿no? Para determinar si una persona obró con mala fe, es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual o causar un perjuicio injusto o ilegal, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que nos está describiendo la jurisprudencia? Oye, se otorgó el registro de una marca a una empresa, no obstante, ya antes otros agentes económicos ya usaban esa marca. La empresa emplazada obtuvo el registro de la marca del 2015. Y lo que dice el accionante es que antes del 2015 otros agentes económicos ya usaban esa marca. Y seguramente la tenían registrada también. Bueno, es una jurisprudencia larga, la verdad es que tendríamos que leer más cosas, pero ese es un ejemplo, digamos, básico. Y lo que dice, ¿no? El Indecopi. Ahí está. No obstante que la emplazada alegó ser la importadora prioritaria de la marca Liqui Toys, estamos hablando de quién, de la empresa emplazada, de nombre Ersin Toys, lo que dice Indecopi es, ello no determina que la autoridad deba amparar conductas desleales a través del registro UNSIN, que a la fecha de su solicitud era conocido perfectamente que venía siendo utilizado por otras personas o empresas. Entonces, ese es un ejemplo básico. Repito, es un ejemplo básico de lo que es nulidad de registro de marcas. Hablar de nulidad es meternos más a fondo, de poder entender su clasificación, el criterio, la metodología, hay muchas cosas más. No obstante, igual nosotros hemos tratado de dar un esbozo, repito, de lo que es la nulidad de registro de marca. Muy bien, entonces, para hacer la primera ponencia del año, nuevamente para nosotros es un honor poder aperturar con estas materias que nos apasionan y es muy interesante, relacionadas al procedimiento administrativo y los derechos marcarios. Es importante, en conclusión de toda esta ponencia, recordar y concluir lo siguiente, que los procedimientos administrativos tienen un concepto, que es el conjunto de sucesivos, que tienen actos que emiten un acto administrativo, que tienen una estructura, que en este caso es inicio, instrucción y fin y ordenación, que tienen una clasificación, que es el procedimiento de aprobación automática, procedimiento de evaluación previa, procedimiento sancionatorio y procedimiento trilateral, y que por el lado marcario existe un procedimiento de solicitud de registro de marca, que es un procedimiento de evaluación previa, un procedimiento trilateral, que tiene un examen de registrabilidad, que en este caso se desprende la apreciación sucesiva respecto a las semejanzas, la apreciación del consumidor medio, la marca de fantasía arbitraria, la familia de marcas, los signos denominativos, los signos figurativos y los signos mixtos, todo eso es el examen de registrabilidad. Tenemos un procedimiento de cancelación marcaria, que en este caso es un procedimiento de evaluación previa y un procedimiento trilateral, y que en este caso, claro, se va a proceder la cancelación cuando luego de obtenido el registro, por 3 años se tiene que demostrar de que no se usó la marca y podemos hablar de una cancelación parcial. Y un tercer procedimiento relacionado al derecho marcario, que es la nulidad de registro de marca, que en este caso el efecto es que la no existencia del registro, el efecto es la no existencia del registro hasta el momento en que se solicitó el registro de marca. Y hay 2 tipos de nulidades, las nulidades totales y parciales. Las nulidades totales son aquellas que se sustentan en el contrario censo, el artículo 134 de la decisión 486, y lo que se desprenden del tipo que se
contenido en el artículo 135 y la nulidad relativa, aquella relacionada, o parcial, relativa, mejor dicho, aquella que se desprende del artículo 136 de la decisión 486. Bueno, nuevamente para nosotros es un honor, sinceramente, una alegría tremenda poder aperturar con estas sesiones, con estos webinars. Les pediríamos por favor que nos compartan, que nos regalen su like, nos sigan en el fanpage y nos podamos difundir también más. Lo que nosotros hacemos con la intención es seguir apostando con mucha fe en la formación, en todo lo que es las ramas del derecho. En este caso vamos a también seguir invitando ponentes para que puedan aportar mucho de su expertise, que nos ayuda mucho, no solamente a profesionales, sino también a alumnos que quisieran aprender, que tuvieran muchas dudas. Y este espacio es para eso, es para poder difundir formación, como siempre hemos dicho, de buena fe, con convicción y, bueno, siempre encomendarnos mucho a Dios en todos estos proyectos que estamos haciendo. De mi parte, mi nombre es Guillermo Miguel Roldán Rosario. Muchas gracias a los asistentes en esta ponencia. Nos vemos, Dios mediante, a fines del mes de enero, que vamos a hacer una ponencia sobre el derecho del consumidor. Vamos a hacer la publicidad y les pediríamos, por favor, que nos compartan también. Y nos vemos, Dios mediante, a fines de enero. Un fuerte abrazo, un honor y muchas gracias. Hasta luego.